Las dos características quizá más significativas del fenómeno del terrorismo son, en primer lugar, el hecho de que sus víctimas sean indiscriminadas, es decir, que puedan ser todas las personas, y lo que incluye, naturalmente, que buena parte de las mismas son personas totalmente inocentes, que no tienen relación alguna con el conflicto que teóricamente pueda dar origen a este fenómeno. Lo cual ya introduce la idea del terrorismo como el fenómeno violento más injusto y más injustificado, porque en la teoría tradicional de la guerra justa, en todas las tradiciones, en todas las culturas, se ha excluido siempre el fenómeno del daño al inocente, del daño al no beligerante, como constitutivo de lo totalmente ilícito, totalmente no permitido. La otra característica muy relevante del fenómeno del terrorismo consiste en evitar toda posible defensa, en impedir toda posible defensa a sus víctimas. El hecho de que ellas no puedan defenderse. Estas dos características hacen, en mi opinión, que el fenómeno del terrorismo no sea algo nuevo de nuestro tiempo, sino que puedan encontrarse en el pasado, sobre todo en el pasado más reciente, fenómenos semejantes que habrían hecho posible este caldo de cultivo para la aparición del terrorismo. Lo más significativo, me parece, como este precedente del fenómeno, me parecen los bombardeos indiscriminados llevados a cabo en la Segunda Guerra Mundial, que hizo que ésta matara más no beligerantes que beligerantes, más civiles que militares, y al mismo tiempo la indefensión en la que se encontraban las víctimas. El hecho de que se bombardeara ciudades que tenían una escasa o nula protección por parte de su artillería establecía, por lo tanto, esta dimensión de asimetría que me parece el rasgo característico, junto con la eliminación de víctimas inocentes, del fenómeno del terrorismo. Por ello, me parece que a la hora de luchar contra este fenómeno es necesario advertir estos precedentes y al mismo tiempo de buscar sus causas más próximas. Yo creo que estas se pueden ver, por lo que respecta al fenómeno terrorista hoy día más generalizado, el del terrorismo yihadista, el terrorismo salafita, el terrorismo wahabí. Estas causas más inmediatas pueden verse en el apoyo llevado a cabo por Estados Unidos a estos fenómenos cuando se trataba de luchar contra el régimen comunista en Afganistán o posteriormente también en casos semejantes. El apoyo, por lo tanto, al terrorismo, cuando se trataba de instrumentalizarlo para luchar contra terceros enemigos, es una causa muy importante de la proliferación del fenómeno. Y también, por otro lado, la involución que se ha llevado a cabo en el seno del Islam, especialmente, yo diría casi exclusivamente, en el Islam suní, dado que en realidad el fenómeno del chiismo apenas tiene ninguna conexión con el fenómeno del terrorismo, consistente en el triunfo del salafismo.
el Islam suní es sumamente variado y históricamente ha estado dominado por posiciones completamente moderadas, totalmente no violentas, totalmente dialogantes, mientras que en los últimos tiempos, sobre todo por el apoyo directo de Arabia Saudí, el fenómeno que ha tendido a proliferar ha sido el fenómeno del salafismo. El salafismo, como indica su propia palabra, Salaf, los compañeros de Mahoma en la fase Medina, implica la expresión salafismo, indica el olvido dentro del Islam de que su esencia se encuentra en la fase Meca, en la que Mahoma lanzó al mundo una religión y en la que no había para nada ningún tipo de componente que tuviera que ver con la violencia, sino se trataba de un fenómeno estrictamente religioso, pacífico, etc. Sin embargo, a partir de la fase Medina, el Islam se convierte también en un fenómeno que es junto a un fenómeno religioso, también un fenómeno político y un fenómeno militar. La prevalencia de la fase Medina sobre la fase Meca a través del salafismo es la causa principal de que el fenómeno de la violencia, totalmente opuesto al Islam como tal, haya podido arraigar en el mundo contemporáneo. Este salafismo, como digo, ha estado sobre todo financiado por el wahabismo saudí y ha hecho que, por lo tanto, se produjera un cambio radical de los planteamientos suníes, naturalmente siempre a nivel de pequeñas minorías, pero tuviera su aparición este fenómeno. El fenómeno que ha llegado, yo creo, al máximo de su poder destructivo y su poder criminal en la fundación del mal llamado Estado Islámico, en todo caso debería llamarse Estado Islamista, o más conocido por sus siglas como Daesh. Para hacer frente a este fenómeno me parece que al menos habría que tener en cuenta tres consideraciones. La primera, la referente a la necesidad del control del capital, del control de los movimientos de capital. Daesh ha estado financiado, como es bien sabido, tanto por Arabia Saudí como otros países como Qatar, y lo primero, por lo tanto, que habría que hacer es proceder a un control de los movimientos de capital para impedir que llegaran a la financiación de este criminal movimiento. Se podría decir, y quizá creo que no incurro en exageración, que el fenómeno de los recortes que se ha estado haciendo en el mundo europeo por imposición de los acreedores, especialmente pues bancos alemanes o bancos norteamericanos o británicos, estos recortes se han hecho a costa de negación de derechos relacionados con la protección de la salud, con la protección de la educación, y han ido para pagar a bancos, por ejemplo, como el Deutsche Bank, cuyo principal accionista es Qatar. Podemos asegurar que del dinero que nos han recortado para pagar al Deutsche Bank no ha habido una parte de ese dinero que ha llegado al Estado Islámico. Yo, naturalmente, no me atrevo a afirmar que haya llegado, pero tampoco me atrevería a negar que no hubiera llegado. En segundo lugar, yo creo que es muy importante el adoptar una política de apoyo decidido a aquellos movimientos
que están luchando contra el Daesh en tierra, porque en definitiva las guerras en último lugar se ganan en tierra y no en el aire. En este sentido yo creo que sería importantísimo apoyar claramente a los kurdos, que son aquellos que están defendiendo su territorio frente a los crímenes de Daesh, y en este sentido habría que evitar la postura reticente, incluso destructiva del Estado turco, que tiende evidentemente a penalizar todas las actividades de los kurdos y a proteger antes, por ejemplo, comprando su petróleo al Daesh que a los kurdos. Por otro lado, del mismo modo hay que ver el papel que el chiismo, concretamente el chiismo del Irán, pero también el chiismo de Irak, está llevando a cabo en esta lucha con riesgo de las vidas de su población directamente en tierra contra Daesh. Por tanto, habría que adoptar una postura de apoyo a estos dos movimientos, evitando todo prejuicio en relación con ellos. Ahora bien, en tercer lugar, sería muy importante que se tuviera en cuenta que el terrorismo también, aunque puedan ocurrir así en sus dirigentes, pero a nivel de la masa, del mayor número, tiene que ver con condiciones de ignorancia y de miseria de la población, y que naturalmente en muy buena parte también se alimenta de las ayudas que reciben la familia de los terroristas por los grupos organizadores. Por consiguiente, habría que crear una especie de plan Marshall para Oriente Medio que ayudara a estos pueblos a salir del subdesarrollo y de la miseria y creara condiciones, por lo tanto, para que pudieran llegar a condiciones de vida digna su población y por lo tanto también pudieran educarse y conocer y reconocer el verdadero Islam, que nada tiene que ver con la violencia, y abandonaran este posicionamiento en favor del salafismo. Todo ello, naturalmente, pues debe enmarcarse en una posición que nada tiene de considerar que el fenómeno del terrorismo es un fenómeno externo a nosotros o del que nosotros no tengamos responsabilidad. Por el contrario, debemos ser conscientes de que sin el clima de violencia y las guerras provocadas por el control de los recursos energéticos en Oriente Medio, apartando a políticos laicos que respetaban al menos la libertad religiosa y los derechos de las mujeres, el clima que hoy existe no se hubiera producido. Por lo tanto, reconociendo nuestras propias responsabilidades y fomentando, por lo tanto, un clima de entendimiento, no naturalmente con el terrorismo hecho completamente imposible, pero sí con el entorno que favoreciera la consideración del mismo como algo completamente execrable y evitable. Muchas gracias.